En vídeos anteriores he explicado que los compuestos aromáticos, a pesar de tener una estabilidad excepcional, son capaces de reaccionar con electrófilos si le damos un empujón a la reacción. Hemos estudiado con cierto detalle reacciones concretas como la halogenación, la nitración, los procesos de alquilación y acilación de Friedel-Crafts y la sulfonación, pero supongo que te habrás planteado que el benceno, por ejemplo, tiene 6 hidrógenos y en principio podría sufrir sustitución electrófila aromática hasta un máximo de 6 veces. No aspiremos a tanto y de momento estudiemos si es posible una segunda reacción de sustitución electrófila aromática. Como eso implica tener ya un grupo introducido en el anillo de benceno, cabe hacerse dos preguntas. ¿Habrá alguna preferencia para que el grupo nuevo entre en orto, en meta o en para? ¿La segunda sustitución electrófila aromática será más fácil o más difícil que la primera? No te abalances a contestar de forma descuidada porque las dos preguntas tienen mucha miga. Los principiantes en química orgánica tienen una predisposición a interpretar todo a bulto, y nunca mejor dicho, es decir, utilizando el concepto del impedimento estérico. Pero ya tienes que haber visto muchos ejemplos en los que los factores electrónicos juegan un papel aún más importante. ¿Podría ser este también el caso? Para comprobarlo recurriremos, como siempre, a los datos experimentales, que, como no me cansaré de insistir, constituyen una verdad incontestable. Mira esta tabla con suma atención. En ella se dan datos experimentales sobre la nitración de los compuestos que se indican. En rojo nos dan la rapidez relativa de esa nitración en relación al benceno, al que se ha asignado la velocidad 1 para poder comparar. Por ejemplo, la nitración del fenol ocurre 1000 veces más rápida que la del benceno. En blanco, la tabla nos muestra los porcentajes de la situación del nuevo grupo nitro en el producto de reacción. Por ejemplo, en el caso del fenol, la segunda sustitución electrófila aromática ocurre produciendo una mezcla casi igualitaria de los productos orto y para, y prácticamente nada del meta. Vamos a aprender y reforzar muchos conocimientos de química orgánica tratando de entender todos estos números. En primer lugar, ¿cuáles son los grupos que hacen que la segunda sustitución electrófila aromática sea más rápida o, lo que es lo mismo, más fácil que la primera del benceno? Si buscas números rojos mayores que 1, eso ocurre para el fenol, con 1000, y para el tolueno, con 25. ¿Tienen algo en común un grupo OH y un grupo alquilo? A estas alturas de tu estudio de la química orgánica, tu respuesta debe ser un sí, que los dos grupos son dadores de electrones, aunque de forma diferente. Es lógico que un grupo dador de electrones favorezca la sustitución electrófila aromática, porque esta reacción se basa en la densidad electrónica del anillo aromático, y cuanto mayor sea esta, más fácil la reacción. Pero míralo del revés. Si la reacción SEAR se debe favorecer cuanto más elevada sea la densidad electrónica del anillo aromático, los números experimentales de 1000 y 25 para los grupos OH y CH3 respectivamente nos dicen que estos grupos tienen que ser dadores de electrones. Por tanto, esa dación de electrones de los grupos OH y alquilo, que hasta ahora nos la habíamos tenido que creer en nuestro estudio de la química orgánica, tiene un refrendo inequívoco experimental en estos datos. Si hemos dudado si un grupo OH es aceptor o dador de electrones cuando está unido a un carbono sp2, ahora tenemos unos datos experimentales para afirmar que es dador de electrones de forma inequívoca. Y su capacidad para dar electrones debe ser mucho mayor que la de un grupo metilo, porque favorece la reacción en un factor de 1000 entre 25, es decir, de 40 veces frente a este último. Eso es también un refrendo de que un efecto dador basado en conjugación y resonancia, como sucede con el grupo OH, es más efectivo que basado únicamente en fenómenos inductivos o de electropositividad, como con el carbono sp3 del grupo metilo. Dibujemos las formas resonantes del fenol. Como vemos, el grupo OH cede un par de electrones hacia el anillo, y la carga negativa se deslocaliza sobre las posiciones orto y para, pero nunca sobre la meta. Creo que como en un flash te acabas de dar cuenta por qué la nitración del fenol prácticamente no ocurre en meta, porque es la posición con menor densidad electrónica. De nuevo, otra prueba de la enorme utilidad de las formas resonantes en química orgánica.
En el caso del tolueno podemos acudir a otro truco para entender la reactividad casi nula de la posición meta. En este caso, observaremos la estructura del ion bencenonio intermedio, donde se desarrolla una carga positiva. Si dibujamos las tres formas resonantes de los iones bencenonio conducentes a las sustituciones orto, meta y para, nos damos cuenta que en la sustitución meta la carga nunca está sobre el carbono que soporta el grupo metilo. Sin embargo, en las sustituciones orto y para sí sucede, y de esa forma una de las formas resonantes del carbocatión bencenonio se puede estabilizar al ser terciario, gracias a la presencia del grupo metilo. Los intermedios bencenonio de las sustituciones orto y para del tolueno son menos inestables que el del meta y por ello se dan más rápidamente, obteniéndose así el orto y para nitrotolueno en mayor proporción. La nitración del fenol se podría haber entendido también mediante el estudio de los iones bencenonio correspondientes, lo que te recomiendo hagas a partir de ahora. Practica. En la nitración del fenol y del tolueno hay otro dato más fino que nos sigue dando pruebas experimentales de fenómenos que hasta ahora habíamos considerado solo más o menos teóricamente. Ves que la proporción de la producción del para-nitrofenol es mayor que la del orto-nitrofenol, mientras que en el tolueno ocurre al revés, en este último caso de nuevo en contra del concepto del impedimento estérico. Esto nos sugiere que los efectos de deslocalización electrónica por resonancia llegan con facilidad a posiciones remotas, como la para en el fenol, mientras que los efectos inductivos son mucho más locales y cercanos. Por ello, un grupo alquilo que solo actúa por efecto inductivo favorece más la posición orto, contigua a él, mientras que el grupo OH, dador por efecto resonante, es capaz de favorecer una posición tan lejana como la para. Sigamos con el resto de compuestos de la tabla. Todos los demás dificultan la nitración respecto de la del benceno, porque los números rojos de velocidad relativa son menores que 1. Pero ¿hay alguna diferencia entre ellos? Quiero que te fijes que los que tienen los números más pequeños, que son los que más dificultad imponen a la segunda sustitución electrófila aromática, obligan a esta a ser meta en su mayoría. Es el caso del nitrobenceno, del trifluorometilbenceno y del anilinio, seguidos por el ácido benzoico, cuyo grupo carboxilo también orienta la segunda sustitución electrófila aromática a meta. Si, por ejemplo, estudiamos las formas resonantes del nitrobenceno, nos damos cuenta que el grupo nitro retira carga del anillo de benceno y sitúa cargas positivas formales en posiciones orto y para, por lo que la posición meta es la menos perjudicada en lo que se refiere a baja densidad electrónica. Por ello, la nitración del nitrobenceno produce mayoritariamente el meta-dinitrobenceno, aunque a una velocidad tan pequeña, unos 10 millones de veces más lentamente que el benceno, que carece de utilidad práctica. Con el ion bencenonio también podemos entender por qué la nitración del nitrobenceno va a la posición meta, ya que ese es el único caso en el que la carga positiva formal no cae en una de las formas resonantes sobre el carbono que soporta el grupo nitro, con carga positiva formal en el nitrógeno. El ion bencenonio nos permite entender por qué los grupos CF3 y amonio también orientan a meta, porque de nuevo esa es la posición en la que la carga positiva nunca está sobre el carbono que soporta el grupo CF3, fuertemente electronegativo por culpa de los 3 átomos de flúor, o el amonio, que tiene una carga positiva formal sobre el nitrógeno. Por otra parte, hay grupos como los halógenos que hacen la segunda sustitución electrófila aromática ligeramente más difícil que en el benceno, pero que orientan la sustitución a orto y para. ¿Cómo podemos entender esto? La única manera es considerar que, como son átomos electronegativos, disminuyen ligeramente la densidad electrónica del anillo por efecto inductivo y dificultan la segunda sustitución electrófila aromática. Pero una vez que tiene lugar el ataque, los iones bencenonio en los que la carga positiva se asienta sobre el carbono que soporta el halógeno son ligeramente menos inestables porque, una vez provocado, un halógeno es capaz de estabilizar una carga positiva por efecto mesómero dando electrones, aunque le cueste. Comparando con el grupo OH, en este predomina el efecto dador de electrones, ya que, a diferencia de los halógenos, hace mucho más fácil la segunda sustitución electrófila aromática. Pero a la hora de enfrentarse a una carga positiva, tanto el grupo OH como los halógenos se comportan de forma muy parecida, cediendo un par de electrones no compartidos.
Por tanto, la electronegatividad de un halógeno se manifiesta primero, dificultando la segunda sustitución electrófila aromática. Pero una vez dado el empujón a la reacción, el halógeno ayuda a estabilizar la carga positiva del intermedio bencenonio, favoreciendo la sustitución orto y para. Por último, nos queda el caso del clorometilbenceno, que quizá es mejor comparar con el tolueno, observando que es más de 30 veces menos reactivo que este, pero la orientación es parecida, fundamentalmente orto y para. La electronegatividad del cloro es capaz de compensar con creces el efecto dador del carbono sp3 y acaba restando densidad electrónica del anillo, para hacerle reaccionar incluso un poco más lentamente que el benceno. Pero de forma conceptualmente parecida a lo que hemos explicado para el cloro y bromobencenos, una vez formado el ion bencenonio, el camino de menor energía corresponde a las especies que tienen la carga positiva sobre el carbono que soporta el grupo clorometilo, porque este es capaz de estabilizar la carga positiva, aunque solo sea por el enclenque efecto inductivo dador del carbono sp3, minimizado por el efecto contrario del cloro. Terminamos entonces descubriendo tres tipos de grupos en la química orgánica de la reacción de sustitución electrófila aromática. Grupos activantes, como el oxígeno de un fenol o en general de un éter, o los carbonos sp3 de restos alquilo, que favorecen la segunda sustitución electrófila aromática y además siempre orientan la sustitución a orto y para, nunca a meta. Grupos desactivantes fuertes, como los grupos NO2, trifluorometil, amonio y carboxil o en general carbonil, que hacen muy difícil o casi imposible la segunda sustitución electrófila aromática y, de darse, la orientan muy preferentemente a la posición meta. Y por último, grupos desactivantes débiles, como los halógenos, que dificultan ligeramente la segunda sustitución electrófila aromática, pero que la orientan preferentemente a orto y para. Espero que hayas aprendido un montón de química orgánica con este juego de la segunda sustitución electrófila aromática. En un siguiente vídeo pondremos en práctica la segunda SEAR para aprender estrategia de síntesis en química orgánica. Te vas a divertir de lo lindo. Hasta pronto. Adiós.